1:00 con 13 minutos y llega el momento de poder conversar con alguien acá en el estudio. Nos vino a visitar y de un tema que es muy interesante como es la seguridad. En este caso, le vamos a pedir a él que nos explique todos los términos más específicos. La bioseguridad, la ciberseguridad, todo eso él nos va a hacer un resumen, porque estamos con Álvar Orellana McBride, experto en seguridad 360, además integrante de ASIS Internacional. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola Sebastián, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, nosotros agradecerte a ti por haber venido para acá y hablar de este tema también es muy importante, la seguridad. ¿Cómo podemos utilizar, pues en estos días los avances tecnológicos, creo yo, son pero inminentes, grandes, exponenciales, tanto con la huella digital? Uno se da cuenta cuando va no sé, va a hacer un examen, ponga su dedito y tienen todos los datos de uno y no hay opción de que se equivoquen con eso. ¿Eso se podría implementar en otra instancia? Vamos a hablar obviamente del tema en específico, que es lo que pasa con estos sistemas que se podrían instalar en los estadios, tal vez la biométrica. ¿Esa es la palabra correcta? Tú eres el experto acá. Prefiero llamarme especialista, porque ¿ya? El día que me llame experto me retiro. Pero en definitiva, la seguridad no es otra cosa que buscar distintos tipos de estrategias de mitigación a riesgos a los que estamos expuestos. Y en estos momentos, si nos vamos al tema, me mencionaste varios ejemplos, sí, ¿cierto? Sí. Tanto en nuestra casa, en nuestra vida diaria, nosotros podemos aplicar distintos tipos de estrategias de mitigación para poder estar seguros, para poder desenvolvernos en un ambiente que está, no vamos a decir controlado, pero en un nivel de riesgos que está minimizado. Ahora, si lo llevamos a este tema de estadio, es una situación que nos explotó en la cara hace unos días atrás, claro, con la situación que pudimos ver en el Estadio Nacional. En la final de la Supercopa. Exactamente. Sí. Tenemos una ley y esa ley ha tenido los efectos que no estamos viendo realmente, que no son los efectos esperados. Tenemos la tecnología para poder dar el nivel de seguridad que los espectadores necesitan. Por supuesto. Me hablabas acerca de biometría. Biometría efectivamente es una herramienta, es una estrategia de mitigación que debería estar implementada sí o sí, no solamente en los estadios, sino que en todo tipo de evento masivo, que permitiese efectivamente entender quiénes son las personas que están ingresando, claro, a estos eventos, entender si las personas que están ingresando pueden ingresar a estos eventos. En estos momentos la ley, podríamos decir, ha tenido efectos positivos. Ha habido una reducción del tipo de incidentes. Ahí tenía unos números, te dije que tenía una ayuda a memoria, el torpedo, de reducción. No quiero hablar de detenciones, porque las detenciones son bastante poco fiables, ¿cierto? Dependen de la acción o no accionar de parte de la autoridad. Lesionados tampoco, porque también es poco variable. Pero hablemos de números concretos. Partidos suspendidos. Hubo una reducción en cuanto a partidos suspendidos desde el año 2017 al año 2019 de cerca del 99%. Entonces, podemos hablar de que efectivamente la ley ha traído cambios positivos, pero no ha eliminado los incidentes. ¿Y por qué no ha eliminado los incidentes? Principalmente porque no estamos en condiciones aún, a pesar de que la tecnología existe y está en condiciones de prestarnos ese servicio, porque no somos capaces de identificar quién está detrás del hecho delictual. Pero digamos, muchas veces en los partidos de fútbol, en todo esto, se supone que quienes causan estos desórdenes, estos desmanes, son los mismos que lo hacen siempre. Supongamos que es así, que son las mismas personas que lo hacen. Ya, pero una vez que ingresó al estadio, después de eso, ¿no lo podemos tener identificado? ¿Eso es? Vamos a partir de manteniendo la misma hipótesis, porque en estos momentos es importante que lo hablemos de esta forma. Para que efectivamente haya una persecución penal adecuada, tiene que haber, normalmente en un país como el nuestro, tiene que haber una identificación adecuada de
quién es la persona que está detrás del hecho delictual. La tecnología está, pero hay que implementarla. La ley indica que son los responsables del evento los que tienen que implementar los elementos para poder identificar a las personas cuando están ingresando. ¿Por qué no se ha implementado hasta ahora? Es una pregunta que tienen que responder ¿quiénes? Los dueños de clubes, la NFP, y no solamente ellos, la autoridad. Claro. La autoridad en estos momentos dijo, bueno, hay que implementar el registro de hinchas. Sí. ¿Por qué no está implementado? ¿O por qué no está implementado hace años? Ya, Así claro. es. Entonces, ellos son los que deberían poder responder esto. La biometría está existente hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás nosotros pudiésemos saber exactamente quiénes son las personas que están ingresando al estadio, si esa persona puede ingresar o no. Tuvimos un evento, una situación que pasó en Argentina hace unos días atrás en que hinchas de una barra brava cometieron delitos. ¿Y qué es lo que hizo la autoridad? Rápidamente los procesó. Estas personas ya no tienen prohibición de acceso de por vida a cualquier estadio en Argentina. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo acá? ¿Por qué? Eso es lo que nos preguntamos todos. Ese es el tema. Por ejemplo, la semana pasada, el día jueves, jugó Colo-Colo. Jugó, ni siquiera ganó, empató. Pero de todas formas clasificó a una siguiente fase en este campeonato Copa Libertadores. Y después de la salida se producen algunos después que no son desmanes. O sea, si amenazan a un conductor de una micro y se lo llevan con la micro fuera de recorrido, secuestran al conductor, está secuestrado. Y los veíamos que iban colgados arriba de las micros, o sea, colgados de las puertas, en el techo de las micros, y uno dice, oye, pero qué peligroso. Pero resulta que, claro, otros dirán, oye, pero eso que pasó afuera del estadio. Sí, pero son los mismos que están al interior del estadio. Lo que estás mencionando es algo que es importante considerar bajo este ecosistema deportivo. Porque si bien es cierto, el evento no está ocurriendo dentro del recinto deportivo, está ocurriendo con relación o a razón del evento deportivo. Ahora, ¿la ley existe para poder perseguir este tipo de delitos? Sí. ¿Existen los medios disponibles para poder perseguir este tipo de delitos? Por supuesto. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta otra cosa que la voluntad política. Y la voluntad política de la autoridad para poder controlar este tipo de hechos, tomar control de este tipo de situaciones. Si una micro, mencionaste la palabra correcta, es secuestrada porque es tomado bajo coerción el conductor, incluso en algunos eventos el conductor ha sido bajado de la micro para terminar conduciendo un tercero. O sea, ya estamos hablando de un robo, no es una apropiación indebida, es un robo de la micro. Bueno, ¿por qué la autoridad no hace absolutamente nada con respecto a esto? Tenemos los elementos de control para poder identificar y los medios de prueba para poder perseguir esto en las calles. Hay cámaras. Nosotros podemos ver en cualquier medio de prensa después todos los elementos que nos permiten entender qué fue lo que pasó. Entonces necesitamos eso. Si mal no recuerdo, fue el primer robo del siglo, que aquí han habido no sé cuántos robos del siglo. Parece que el primer robo que hicieron al aeropuerto, yo estaba en la universidad, amor, que los tipos entran, no disparan un solo tiro, no se enfrentan con la DGAC. De hecho, se dan cuenta después que habían sido robados, que habían sido asaltados. Y uno de estos tipos, por eso digo, si mal no recuerdo, lo habrían identificado por las cámaras de los TAG. De las cámaras de TAG, yo no sé, ya, pero ¿cómo? O sea, esto no es una película ni es CSI, no. No, pero eso era como una de las hipótesis que tenían ellos, o una de las hipótesis que presentaba el ente que, digamos, hacía la investigación. No, a través de imágenes fue captado y ponían imágenes también donde él supuestamente, al ver que venía una cámara, bajaba este quitasol o tapasol para no ser visto. Entonces uno dice, ya, sí, o sea, el tipo hacía eso, uno dice, o sea, él sabe que lo pueden ver.
Pero también, o sea, cuando nos muestra una cámara de... Es que eso es lo otro. El celular graba perfecto, tiene una definición pero total. Y cuando vemos robos en los supermercados o la típica foto de las cámaras de seguridad de estas tiendas chinas, ladrón, peligro. No se distingue mucho más que un polerón y una capucha. Claramente la tecnología que existe disponible hay para todos los gustos. Tenemos cámaras que... Y de todos los precios. Y de todos los precios, por supuesto. ¿Tienes la posibilidad de poder identificar claramente una persona? Sí. ¿Ese tipo de tecnología deberíamos tenerla en los estadios? Sí, y está. Ahora, ¿está al nivel que deberíamos tener? La respuesta es no. Pudimos escuchar a la autoridad del fútbol decir que necesitaban más plazo, más tiempo para poder implementar las soluciones tecnológicas que la ley y la autoridad les estaban exigiendo. Necesitamos un incidente peor de lo que ocurrió en el Estadio Nacional para que se aceleren los tiempos. Eso pasa, con el sistema que está ya en funcionamiento, que está en estos momentos en proceso para poder identificar a los hinchas que están ingresando a los estadios. ¿Estamos en condiciones de poder identificar quiénes son las personas que están dentro del estadio? Por supuesto. ¿Estamos en condiciones de identificar si una persona que no debería estar dentro del estadio está intentando ingresar y sacarlo? Sí, pero no termina ahí, porque nos encontramos con que estas barras están utilizando fuegos artificiales, están utilizando bombas de ruido, están utilizando otro tipo de elementos que no los están ingresando necesariamente al momento de ingresar, cuando están ingresando el hincha. Lo ingresan antes, que lo esconden en los baños, debajo de las galerías. Sí. Entonces, ¿por qué está pasando este tipo de eventos? Porque la sanción penal o la capacidad de poder detectar a esta persona o quién está detrás de esto es muy baja actualmente. Para eso necesitamos que la autoridad le exija al dueño de casa tener los elementos de prueba suficientes para poder identificar quiénes son los que están detrás, y no solamente eso, sino que después hay una persecución penal efectiva. Algunos auditores, Juan Pablo me dice, la Universidad Católica en Santa Laura hizo un piloto con biometría hace unos meses. Ustedes, empresa Secateco, ¿no? Secateco tiene justamente soluciones de biometría que te permiten poder identificar. Pues tenemos un video de apoyo que estamos mostrando, y por ejemplo esto se puede utilizar, digamos, en un ingreso a un edificio, que es como el video de apoyo que tenemos. Pero no es solamente un ingreso a un edificio, lo puedes usar. La biometría está disponible para poder ingresarlo, para poder ser utilizada donde tú necesitas identificar de forma certera quiénes son las personas que están ingresando a un recinto determinado. O sea, en un puesto de trabajo, digamos, o sea, en una oficina. También. Mira. También. ¿Y qué pasa? Nosotros podríamos trabajar con biometría de huella digital, sí, pero en estos momentos no es un tema que podamos extendernos ahora, porque recién está en proceso de investigación. Se ha podido detectar por medio de inteligencia artificial de que probablemente la huella digital no sea tan única como se ha pensado hasta ahora. Que puede llegar a haber una persona, por ejemplo, que comparta o coincide la huella. Pero en cuanto a lo que es la biometría de cara, es mucho más difícil que eso se pueda llegar a dar. Y en estos momentos tenemos la tecnología disponible en el mercado para poder identificar claramente que una persona que está autorizada para poder ingresar es quien dice ser y pueda llegar a ingresar a una instalación. O sea, el tema acá falta, más que cualquier otra cosa, siguiendo en el tema del fútbol, ¿no? Falta más que nada una voluntad, porque la plata sabemos que está. En temas de fútbol, en temas de NFP, en temas de gobierno, yo creo que la plata está. Solamente falta que se pongan las pilas, digamos, y empiecen con eso. Normalmente cuando trabajamos en temas de seguridad se habla acerca del dueño de riesgo. El dueño del riesgo es el que toma la decisión de si acepta o no acepta un riesgo. En estos momentos se ve claramente que el dueño del riesgo, entiéndase los dueños de los clubes, está aceptando un riesgo de aceptar que pase un hecho delictual o una situación grave sin implementar los elementos que les permita identificar quiénes son los que están adentro o poder identificar quiénes son los que están detrás del hecho delictual. Pero un momento, hay una ley que les exige tenerlo.
¿Cuál es el problema? La autoridad en estos momentos no les está exigiendo cumplir la ley. Entonces, necesitamos en estos momentos que haya un cambio, y un cambio que pase antes de que haya un hecho grave dentro de... No estamos hablando de un incendio en que se quemen las butacas, estamos hablando de una situación que puede afectar vidas. Yo recuerdo el último hecho así como grave en un estadio, fue, si mal no recuerdo, tal vez algún auditor tendrá otro que se le venga a la mente, pero con un barrista de Colo-Colo, apodado el Barty, y que fue captado por televisión y mostraban cómo esta persona apuñalaba a otro en la barra. Que imagino él ya no asistirá a ningún partido, y si asiste también lo creo factible, así que no... Pero ahí te puedes preguntar por qué pasa eso. Porque, claro. Entonces necesitamos... cuando se hace un análisis de la ley, se hace un análisis de... No soy experto legal. Ahí en ese punto me voy... Nos vamos a otro lado. Nos vamos a otro lado. Prefiero que trabajemos en la parte tecnológica y en la parte de gestión de riesgo. Pero cuando empezamos a identificar, bueno, esos fueron los canales de televisión que fueron capaces de identificar quién es el que estaba detrás. En ese tiempo la tecnología no te permitía poder tener ese nivel de definición. En estos momentos la tecnología está. Tú puedes generar filtros desde el proceso de ingreso. Una vez que tienes personas que están adentro, tú podrías llegar a identificar quiénes son los que están detrás de los hechos delictuales sin mover un dedo adicional, ¿cierto? Porque las cámaras tienen la capacidad, la resolución para poder identificar quiénes son los que están detrás y tomarlos detenidos. El tema es que no queda ahí. Tiene que haber un proceso de persecución penal eficiente posteriormente a eso. Mira, no, claramente, tanto en espacios públicos como privados, la seguridad electrónica no está protegiendo solo la cuestión del edificio, del lugar, del recinto, no, sino que está protegiendo actualmente la integridad de la gente. Salvaguarda la información confidencial también de los trabajadores. Entonces, todos estos sistemas de control han venido a ayudar. Es que esa es la clave de la situación que estamos conversando ahora. No estamos hablando solamente, quizás en otro tipo de empresas estaríamos hablando, aparte de las personas, estaríamos hablando de infraestructura, estaríamos hablando de los activos críticos de la organización. Acá estamos hablando de personas. Yo no soy futbolero, no me declaro futbolero, pero sí tengo hijos futboleros. Claro. ¿Por qué no los puedo llevar al estadio? Sí. Porque me siento inseguro. Al igual que yo, hay muchas otras personas que han dejado de ir al estadio porque se sienten inseguros. ¿Por qué? Porque puede pasar un incidente que les afecte su integridad física. Entonces, lo que necesitamos es que se concrete lo que se ha estado escuchando durante tanto tiempo. Que los estadios vuelvan a ser de familias, como fue antes de los 90. Que se podía ir a disfrutar del partido de fútbol. Que la gente sea... Y yo creo que como por ejemplo, porque el fútbol es un deporte más. Exacto. Es un deporte más. Yo creo que el claro ejemplo de los Panamericanos, o sea, ver un estadio nacional lleno y donde se podía conversar con el de al lado porque no había unos tipos cantando, independientemente, más allá de un CHI que eso se escuchó. Pero también, pues entonces... Me tocó escribir acerca de eso y hacer el análisis justamente de lo que pasó con los Panamericanos. Ese es el claro ejemplo de que cuando hay voluntad política detrás y cuando hay voluntad de quien organiza el evento, se pueden hacer eventos seguros. Mira, la cantidad de incidentes de seguridad que ocurrieron dentro de los recintos deportivos y alrededor de los recintos deportivos fue mínima. La mayor parte de los incidentes que ocurrieron afectaron normalmente a el turista, a espectadores que le robaron el celular, que le robaron la cartera, pero no fueron situaciones de delitos graves, por ejemplo, como lo que pasó en Mendoza. Y al interior no hubo, por lo menos al menos reportados, no se reportó ninguno. ¿Por qué se pudo hacer eso? Hubo tecnología a disposición de los eventos deportivos que se realizaron.
estuvo en los medios suficientes para poder controlar los accesos, para poder controlar los eventos que se estaban realizando adentro, que no se produjesen situaciones de riesgo para los espectadores. Entonces, ese es el claro ejemplo de que sí se pueden hacer eventos deportivos. Cuando hablábamos al inicio de la ley de estadio seguro, el problema es que esta ley solamente se enfoca en temas de fútbol. No se enfoca en temas de eventos masivos en los que pudiésemos tomar otro tipo de eventos deportivos, claro, o pudiésemos estar tomando, por ejemplo, conciertos, entre otros. Pero también se producen incidentes de seguridad en eventos masivos. Entonces, necesitamos seguir ese ejemplo, sí, de lo que pasó durante los Panamericanos. Los Panamericanos. Exactamente. Bueno, y te quiero agradecer porque sin duda todas estas cosas aportan, sirven, nos ayudan y muchas veces también no sabemos que están. Y de verdad digo, hay gente que no sabe que están. Mira, es nuestra función, por ejemplo. Pero honestamente, antes que sea esto, no sabemos que están porque falta algo. Que se aplique la ley, que se fiscalice la ley y que de verdad se ponga ojo con esto. Es lo que yo reitero acá en la noche. Y soy enfático en eso. Los accidentes o los choques o los atropellos, si nadie controla la máxima velocidad que ahora permitía en algunos lugares 40, en otros 50, si nadie lo fiscaliza, no va a pasar. Es como si no existiera. Y acá pasa lo mismo. Y también un tema de crear conciencia. Y para eso existen organizaciones como la mencionaste al principio, ASIS International, y también hay otra organización que estamos conformando con especialistas en el área de seguridad, que es el Hub de Líderes de Seguridad Empresarial, en que nos interesa estar disponibles para poder ayudar a la autoridad, para poder ayudar a las organizaciones a hacer las cosas bien. Finalmente, el dueño del riesgo tiene que tomar la decisión de qué es lo que hace, pero estamos disponibles para poder asesorarles y mostrarles cómo hacer las cosas bien. La tecnología también está, entonces necesitamos poder implementarlas a la brevedad. Y esto, por ejemplo, no sé si se puede hablar de ese tema, pero esto también, por ejemplo, con las policías, ¿se puede implementar también o ya está implementado en algunos tipos? Por ejemplo, varios auditores me dicen, es que en el aeropuerto ya funciona eso. ¿Pero acá en Chile o en un aeropuerto de Estados Unidos o de Europa? Las policías, ¿cómo funcionan? Las policías funcionan de acuerdo a lo que la autoridad civil les instruye. Nos vamos a dar cuenta, por eso a veces tenemos, por ejemplo, revisar el pasaporte y mirarle la cara a la persona. Ya. Pero, por ejemplo, si tú te das cuenta, tienes la oportunidad de viajar en un aeropuerto en Estados Unidos. El de la DGAC acá en Chile te mira el pasaporte, te mira la cédula de identidad, mira el boarding y te deja pasar. La tecnología existe para poder tener trazabilidad y chequeo de que efectivamente el que está ingresando es quien dice ser. Y queda el proceso marcado de que Álvaro pasó por el punto de control para poder viajar desde acá a Santiago hasta Arica. Eso nosotros en estos momentos no lo estamos haciendo. La tecnología, de nuevo, está disponible. Es cosa que haya la voluntad de poder implementarla. Pierdan la plata. Exacto. Apretados, amarretes. Porque finalmente eso beneficia a todos. De todas maneras. Es un beneficio para todos. La tecnología, tal como tenemos la posibilidad en estos momentos de llegar a los auditores que nos están escuchando en estos momentos, antes era difícil poder que nos pudiesen ver. Claro. Ahora nos ven y nos escuchan. Ahora hay que cuidarse porque nos están escuchando, pero también nos están viendo. Entonces, la tecnología está disponible. La tecnología te facilita las cosas. Y en temas de seguridad, tú puedes jugar con una estrategia de mitigación tan compleja como el riesgo que necesitas enfrentar. No, sin duda hay falta también voluntad, parece que se metan la mano al bolsillo muchas veces. Es una palabra clave y algo muy necesario. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros, por explicarnos, por acercarnos un poquito más de esto. Experto en seguridad, o como decías tú, especialista en seguridad 360, integrante de ASIS International y también de el Hub de Líderes de Seguridad. Hub de Líderes de Seguridad. Así que muchísimas gracias por estar. Algo que se me haya olvidado a mí,
o que se te haya quedado a ti. No, solamente agradecer nuevamente la invitación. Creo que este es un tema, si te diste cuenta, nos apasiona. La idea es que estamos abiertos a poder seguir trabajando con ustedes y contando y exponiendo nuevas innovaciones que se van desarrollando y se van dando en esta industria. Muchísimas gracias por haber venido, por haberte dado el tiempo y por estar a esta hora acá en la radio. Eso es voluntad, Encantado. venir a esta hora acá en la radio. Así que muchas gracias.